Buenas, una vez más me encuentro frente a ustedes en esta sesión, en el módulo 3 del Diplomado en Ciencias Penales y Criminológicas, auspiciado por Rivera Consultores. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Hoy, 8 de octubre de 2022, abordando en lo que nos convoca el día de hoy, eh, la querella y los actos conclusivos de la fase preparatoria del proceso penal venezolano, que está siendo regulado por el Código Orgánico Procesal Penal. Les manifestaba yo a ustedes en la pasada sesión que la doctrina ha catalogado con un nombre un tanto rimbombante, ¿no?, como actos proformadores de la acción penal, actos que empujan, que proforman la acción penal para iniciar dicha fase preparatoria en el proceso penal venezolano. Y esta forma de inicio no es porque se haya encontrado alguien en la sospecha de la comisión flagrante de un hecho ilícito o se haya conocido las resultas de un delito y ello ha conllevado a una investigación, a los fines de una individualización y finalmente a los fines de una imputación. Aquí se trata de alguien que impulsa, que de alguna forma pone en conocimiento a los órganos de persecución la comisión de un hecho de lo cual nadie se ha enterado, y ese hecho es un hecho que configura un delito de acción pública, porque si fuese un delito de instancia de parte agraviada, aquel que se activa por la vía de la acusación privada, otro sería el procedimiento. Inclusive no sería el procedimiento ordinario, sino que sería un procedimiento especial. Les manifestaba que esos dos actos proformadores de la acción penal, uno es la denuncia y el otro es la querella. Ya abordamos en la pasada sesión suficientemente el tema de la denuncia, siendo que hoy nos concentraremos en el tema de la querella. La querella como acto proformador de la acción penal. La querella tiene solera, tiene tradición, es de vieja data. Se remonta al viejo derecho romano, que estaba presente también en el Código de Enjuiciamiento Criminal, aquel que regulaba el sistema inquisitorio o inquisitivo que estuvo vigente en Venezuela hasta el año 1999. Y es importante, en primer lugar, con respecto al tema de la querella, en no confundirla, en no asimilarla a otros institutos procesales. Por ejemplo, no debe confundirse la querella con la denuncia, aun cuando la denuncia se formule de manera escrita. Una denuncia formulada, interpuesta ante los órganos receptores o receptivos de la misma, que son, como lo expliqué, la autoridad policial y el Ministerio Público, aun cuando esa denuncia sea interpuesta por escrito, ello no la convierte automáticamente en querella. La querella solamente la interpone la víctima de un delito de acción pública. ¿Qué víctima?, preguntarían ustedes. Bueno, aquel concepto de víctima que se vislumbra en el artículo 121 del COP, en su numeral primero, cuando nos habla en primer lugar del ofendido directamente por el delito. Ese ofendido directamente por el delito puede ser una persona natural, una persona jurídica. Dentro de la persona jurídica puede ser una persona jurídica de derecho público o una persona jurídica de derecho privado. Si es de derecho privado, podría ser una persona jurídica de derecho civil o de derecho mercantil. Si es una persona natural, pudiera ser un hombre, una mujer, un anciano, un niño, en fin. El delito que se cometió y que está poniendo a la víctima en conocimiento a través de la querella, repito, es un delito de acción pública. Porque si fuese un delito de instancia de parte agraviada, emisión de cheques sin provisión de fondo, difamación, injuria, apropiación indebida simple,
lesiones leves, culposas, etcétera, ello sería a través, se impulsa a través de una acusación privada ante el juez de juicio. Entonces, esta querella ha de poner en conocimiento el hecho, la calificación jurídica que provenga de la víctima, que se denomina querellante. El querellado sería contra quien se interpone la querella. Esa mención del hecho ha de estar revestido de todas las particularidades, como se dice en el ámbito del derecho penal, es decir, consideraciones de modo, tiempo y lugar. Pero de igual forma ha de estar precisado quién ostenta la condición de querellado en función de la atribuibilidad de la responsabilidad penal en la variante objetiva, causación, y en la variante subjetiva, culpabilidad. Obviamente que también tendría que presentarse los elementos de convicción que sustentan o que le sustentan a la víctima la presentación de esa querella. Decía yo que esa víctima que se querella es, en primer lugar, como lo define el numeral primero del artículo 121 del COP, el que es ofendido directamente por el delito. Vamos que para poder hablar de víctima de un delito tendríamos que acudir francamente a la tipicidad del mismo, puesto que en la tipicidad del mismo se verifica en qué condición esa persona natural o jurídica es el titular del bien jurídico que resulta ofendido por el delito. Nunca confundir bien jurídico con objeto pasivo del delito. Se suele decir que el bien jurídico es la relación jurídica que se estructura entre un titular de derecho con respecto a un objeto pasivo que es vulnerado en ocasión del delito. Propiedad, vida, libertad, administración de justicia, libertad ambulatoria, libertad sexual, en fin. Pero también pudiera ser víctima de delito y por lo tanto ser querellante aquel que se denomina víctima secundaria, que se plasma a través de los numerales 2 y siguientes del artículo 121 del Código Orgánico Procesal Penal. Imaginémonos que la víctima muere en ocasión del delito. Bueno, homicidio, doloso o culposo, o a título de dolo eventual, o preterintencional, o concausal, o en complicidad correspectiva. Entonces, ¿qué va a estar querellándose si murió como consecuencia del delito? A lo mejor no murió, gracias a Dios que no, y se encuentra lesionado, pero se encuentra imposibilitado de poder acudir a poner en conocimiento dicho delito. Recordemos que también nos encontrábamos, si ven las sesiones anteriores, con otras dos formas de inicio del proceso. Uno es la flagrancia del sospechoso y otro es el llamado conocimiento autónomo, mal llamado conocimiento oficioso, en el cual se entera el órgano de persecución, el Ministerio Público, de forma propia o a través de la participación del órgano policial de las resultas de un delito. Y ello ha conllevado a una investigación a los fines de una individualización y finalmente de una imputación. Volviéndonos al tema de la querella, estamos reafirmando que es alguien que les presta las gafas a los órganos de persecución, les presta los lentes, mira, observa que se ha cometido un delito para que no quede escondido, como se dice, entre cielo y tierra, sino que evidentemente exista un impulso en salvaguarda de los derechos de la víctima y del el derecho del Estado a sancionar a los delitos comunes, como lo establece el artículo 30 de la Constitución. Entonces, esa querella presentada por la víctima, principal o secundaria, obviamente que si es una víctima secundaria y estamos hablando que el delito se cometió contra una persona jurídica, ese querellante tendría que demostrar su condición de representante de dicha persona jurídica,
¿Cuál es la mejor demostración o la exigida demostración? Bueno, la representación estatutaria. Todos vemos que el contrato de sociedad es un contrato a partir del cual se manifiesta una determinada voluntad societaria. Dentro de esa voluntad societaria, agregarnos, congregarnos con una finalidad de derecho civil, de derecho patrimonial, de derecho mercantil, a los fines de lograr objetivos vinculados al ámbito del ejercicio del comercio o el ejercicio de una actividad civil. Allí se plasmaría quién es el que está concebido como representante estatutario. Bien sea que ese representante estatutario lo sea por el control, la suscripción, que no necesariamente el pago, la suscripción de una mayoría accionaria, o aún teniendo una minoría accionaria, él es el titular, el propietario, por ejemplo, de una acción dorada, de una acción privilegiada que le permite asumir ese control o por lo menos la representación de dicha persona jurídica. Fíjense la paradoja que pudiera ocurrir. Entiendan bien el planteamiento. Supongamos que sea una persona jurídica conformada por dos socios, A y B. Quien funge de representante estatutario y que por lo tanto puede presentar la querella es el socio B. En el delito, ese delito ha ofendido, ha lacerado los derechos de la persona jurídica. Recuerden que ese concepto de persona jurídica o persona de derecho moral funciona como una suerte de entelequia, de creación del hombre, de creación jurídica. Es decir, no es tan justnaturalista o descriptivo como uno pudiera observar a una persona, un árbol, una montaña, sino que es una creación jurídica. Esa aptitud para tener derechos y contraer obligaciones aún siendo persona jurídica. Digamos que se traslada no solamente la responsabilidad penal, la responsabilidad del socio a la persona jurídica, sino que también se verifica la individualización de la aflicción cuando el delito se ha cometido contra la propia persona jurídica y no entendible como cometido contra su socio. El tema del velo corporativo que estaría presente, por ejemplo, en el derecho mercantil, en las empresas mercantiles, en las compañías mercantiles. Entonces, todo definible por la vía del contrato de sociedad, el estatuto que demuestra quién representa a dicha compañía. Decíamos en el ejemplo que está integrada por A y B y que B es el representante estatutario. Apropiación indebida calificada, una estafa, por ejemplo. Pero es aquí que precisamente B es el causante del delito. Digamos que es un delito intrasociedad. Digamos que el delito ha sido causado por el socio contra la compañía en sentido global, lo cual es un eufemismo, porque en realidad, si es así, se estaría causando el perjuicio es contra el otro socio, pero técnicamente en una perspectiva formal sería contra la compañía. Y es aquí que si es B el representante estatutario, pero además el que causa el delito, ¿cómo podría B representar los derechos de la empresa para ser víctima y victimario al mismo tiempo? Es decir, querellarse porque él ha cometido un delito contra la empresa. Sería un sinsentido. Quien podría querellarse sería el otro accionista, el A, pero él no es socio, no es representante estatutario, no lo establece los estatutos como representante de la empresa, puesto que ostenta una participación minoritaria en el capital de la misma. Bueno, va a tener ese socio A que excepcionalmente
presentar esa querella y hablarle, manifestarle al juez de control, y ya te estoy indicando quién es el órgano receptor o receptivo de la querella, que sería el juez de control, a diferencia del órgano receptor o receptivo de la denuncia, que sería el Ministerio Público y la autoridad policial. Aquí estamos hablando del tribunal en funciones de control del circuito judicial penal donde se haya cometido el delito, pero también de la jurisdicción ordinaria o especial del delito. Imaginémonos que sea un delito de violencia de género por el cual se querella, pues tendría que ser la extensión de violencia de género de ese circuito en donde se ha cometido el delito. Imaginémonos que haya una circunstancia de fuero procesal, de que contra quien nos estamos querellando sea un adolescente porque ha cometido el delito y entonces debe ser enjuiciado por el sistema penal de responsabilidad de adolescente. Por otra parte, recuerden también que existen dentro de los circuitos judiciales penales extensiones, pero no en atención a la existencia de un fuero procesal, en atención a la competencia por la persona, sino en función de, perdón, no existe una definición de extensión en función del territorio, sino en función de la persona, la existencia de un fuero procesal. Si es que nos estuviéramos querellando por un delito de violencia de género o nos estuviéramos querellando por un delito cometido por un adolescente o nos estuviéramos querellando por un delito militar, conforme lo describe el Código Orgánico de Justicia Militar. Entonces vuelvo al ejemplo y le manifestaba que excepcionalmente ese querellante, quien representa a la persona jurídica, pero que no es su representante estatutario, estaría presentando una querella porque está afirmando que quien es el representante estatutario de la misma empresa es precisamente quien ha cometido el delito. A los efectos eventuales que bueno, buenas tardes a los que ingresan acá, a los efectos eventuales que ese juez de control admita la querella, sería una especie de admisión al trámite y que no mucho puede decir porque a lo mejor se revierte, digamos, la tortilla del asunto. Explico. Véanme en la mano, dos brazos cruzados. ¿Qué pasa si ese querellante, diciendo que es socio de la empresa y que se querella contra el otro socio, afirmando que él cometió delito, y el querellado a su vez presenta su querella afirmando no soy yo, eres tú, y entonces nos encontramos con la posibilidad de las llamadas querellas cruzadas? Sería por el mismo hecho, la pérdida patrimonial, pero un socio manifiesta que es el otro el que ha cometido dicho hecho. Bueno, obviamente que sería un contrasentido que ese juez de control admitiera ambas querellas por el mismo hecho, dado que de lo preliminar que tendría allí en ocasión de la querella presentada, hay una individualidad con respecto al hecho. Sin mal se podría afirmar que víctima y victimario ocupan roles distintos en la aflicción del bien jurídico. El concepto de acción pasa por la idea del ejercicio del verbo rector del tipo como una circunstancia que conduce inexorablemente a la aflicción del bien jurídico. Y eso implica la atribuibilidad, la actuación, la acción desplegada por alguien en concreto. Ahora bien, hay unidad del hecho. Ese hecho, la pérdida de esa cantidad. Ahora bien, estimados, recuerden ustedes que es posible hablar, por ejemplo, de difamaciones cruzadas, donde se afirma que no soy yo, eres tú, sobre los dichos emitidos, proferidos por uno contra el otro.
En primer lugar, nos quitamos el problema de la difamación, porque de ser difamación no estaríamos hablando de un delito de acción pública, de esos delitos que ameritarían su querella, sino que estaríamos hablando de una acusación privada. Pero allí está el Código Penal, por ejemplo, en los artículos 423, 422 del Código, 425 del Código Penal, hablándonos de lesiones en riña o lesiones o homicidio tumultuario en el medio de un tumulto. Y entonces, si es posible, la posibilidad, perdone la cacofonía, si es posible, la posibilidad de acciones cruzadas. Entonces, bueno, ante una circunstancia como esta, tendría que ser digamos, muy cauto este juez de control, en la medida de lo posible, de no admitir ambas querellas y decir una expresión con respecto a la posibilidad de que existe una pluralidad de hechos atribuibles a quien ahora ostenta la condición de querellado, cuya querella no se admitió. A lo largo del proceso, en el desarrollo del mismo, se podrá evidenciar si hay circunstancias en las cuales conduzcan a afirmar esa conformación de la acción en un sentido inverso. Pero por ahora, ese juez tendrá que manifestar que, de acuerdo a los elementos, esa aflicción de ese bien jurídico que le es caro a la propia persona jurídica ha surgido por una actuación del querellado y que, por lo tanto, por ello es que el querellante lo pone en conocimiento. Víctima, primaria o secundaria. La querella por escrito ante el juez de control competente. Competente en razón del territorio, competente en razón de la jurisdicción ordinaria o especial. Pero además, hay que tomarse en cuenta a los fines de la querella es que tiene que ser por escrito, que por lo tanto los elementos que sustentan los elementos de convicción han de estar presentes en el propio escrito de la querella. Esa querella, así interpuesta, va a conducir a 3 decisiones de parte del juez de control. En primer lugar, su admisión. Perfecto, se admite la querella. Fíjense que el titular de la acción penal por delito de acción pública es el fiscal del Ministerio Público. Y allí está el 126 del COP y 126A, afirmándonos el concepto de imputación formal, en el sentido que ese fiscal ha de señalar la llamada probabilidad objetiva de responsabilidad. Como se dan cuenta, en la presentación de esta querella no hay ningún fiscal, por lo tanto no ha existido una imputación formal. Pero he aquí que el 295 del COP establece que la fase preparatoria va a durar 6 meses, como lo afirma su encabezado, desde la imputación formal o desde la individualización. Aquí nos encontraríamos evidentemente en un caso neto de individualización de ese que ostenta la condición de querellado y que aún no ha sido imputado formalmente por el Ministerio Público, puesto que precisamente de la admisión de la querella es que se va a derivar la remisión de las actuaciones por parte del juez de control ante el fiscal superior, para que ese fiscal superior asigne a un fiscal subalterno y le endose el conocimiento de la causa a los fines de procurar una imputación formal. Y por qué no decirlo, si considera que no hay elementos, a pesar de la admisión de la querella por parte del Tribunal de Control, solicitar el sobreseimiento. A muchos de ustedes preguntarían: sobreseimiento, profesor, si todavía no hay una imputación formal. Correcto, pero hay una individualización. Esa individualización es lo que, de acuerdo a la doctrina, puede perfectamente denominarse como imputación material. No es una imputación formal del Ministerio Público, pero alguien está siendo ya señalado y además admitido por el juez
control judicial de la acción interpuesta por la víctima que presuntamente ha cometido un delito de acción pública. Otra circunstancia importante con respecto a la querella y esa admisión de la querella es qué mecanismo tendría el querellado, es decir, ese quien ha sido individualizado tanto por su señalamiento por parte del querellado como por la admisión del juez. ¿Qué mecanismo tendría él para defenderse ante esa querella en un momento tan inicial? Ya iremos a ese asunto. Pero hay algo que todavía se me está quedando un tanto en el tintero. Le manifestaba yo que en el caso de la denuncia puede ser genérica o específica. La verdad es que ahorita no estoy claro si ese hecho que estoy denunciando configura unas lesiones intencionales gravísimas o un homicidio intencional en grado de frustración. Tengo mi duda con respecto a ese perjuicio que ha sufrido un ente público, si se trata de una malversación o se trata de un peculado. Tengo mi duda con respecto a si ese delito contra la libertad sexual es una violación o es una seducción con promesa matrimonial o es un rapto. Tengo mi duda, pero lo que sí sé es que es un delito contra la libertad sexual. Esas dudas no pueden estar presentes con respecto a la querella. La querella pues tiene que ser bien específica, bien individualizada, no puede ser general, asimismo como se presentó por escrito, también tiene que ser específica. Me vengo a querellar por el delito de apropiación indebida calificada. Presento una querella por el delito de estafa en grado de continuidad. Inclusive, de ser preciso, si el delito está configurado en subtipos agravados, calificados, y por qué no decir los atenuados, como por ejemplo la preterintencionalidad, la genérica o la específica, o la concausalidad. Entonces, ello ser precisado en el escrito de querella. Decía yo entonces que ese juez de control va a admitir esa querella, pero también pudiera ocurrir lo contrario. La inadmite. La inadmisibilidad de la querella, pues técnicamente se denominaría de la misma forma como se inadmite la denuncia, una desestimación de la querella. Las causas por las cuales conduciría a una desestimación de la querella, pues tendría que ser que el hecho no es un hecho que revista carácter penal. Definitivamente no nos encontramos frente a una circunstancia típica, culpable, antijurídica, punible, sino que aquí lo que hubo fue un simple incumplimiento contractual, una causal de divorcio, pero no existe un hecho que revista carácter penal. Sí, el hecho sí reviste carácter penal, pero es un delito de instancia de parte agraviada. Artículos 391 y siguientes del COD. Es decir, es un procedimiento especial por acusación privada y que por lo tanto no sería un delito querellable. Oído con esto, el legislador se equivoca cuando en el procedimiento especial, en una o dos normas, por delito de instancia de parte agraviada, habla de querella, cuando en realidad está hablando de acusación privada. Así, mis estimados, no confundir la querella, decía yo, con la denuncia, pero tampoco confundir la querella con la acusación privada, menos aún confundir la querella con la acusación particular propia de la víctima, aún por delito de acción pública. Siquiera confundir la querella con la adhesión de la acusación pública,
Explico. Si se admite la querella, se le renace una carga procesal a la víctima de presentar con posterioridad la acusación particular propia o de adherirse a la acusación pública presentada por el fiscal del Ministerio Público. A ver, se admite la querella y se remite las actuaciones al fiscal superior para que se asigne la causa a un fiscal subalterno y ese fiscal subalterno tendrá que imputar si lo hace. A lo mejor ese fiscal desestima esa querella aun cuando fue admitida por el juez de control. Pero pudiera ser que él diga, bueno, lo desestimo y por lo tanto solicito el sobreseimiento. O afirme, no es solamente el querellado quien debe ser conocido en una causa penal, sino que aquí hay partícipes, perpetradores, concursantes de personas en el hecho que no están siendo mencionados. O que indica, el hecho sí ocurrió, pero el querellado no fue, fue otro. El que por mi investigación ya yo individualizo y tengo la necesidad de la imputación. Esa imputación, bien sea del querellado o de los otros que conjuntamente con el querellado participaron en la realización del hecho, la pregunta que harían ustedes luego de la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal y las jurisprudencias posteriores, estamos transmitiendo esto en octubre de 2022, es decir, ya ha pasado más de un año desde la plena vigencia del COP. ¿Dónde sería esa imputación? Mal podría ser en sede judicial, puesto que no se trata del encuentro flagrante de un delito, a menos que el delito querellado sea un delito menos grave. Si es un delito menos grave, 354 del COP, aquel que no supere a los 8 años en su límite máximo o aún no superándolo, no sea uno de los que taxativamente se le niega la condición de delito menos grave por expresa disposición de la norma. Bueno, esa imputación tendría que ser en sede judicial. ¿Cómo lo establecen? Pues los artículos 355, 356 del Código Orgánico Procesal Penal. La imputación ante el juez de control de instancia municipal. Si en ese circuito en donde se está, o en esa extensión donde se está presentando la querella, hay tribunales de control de instancia municipal. Si no lo hay, pues será ante el tribunal de control, digamos, estadal, pero afirmándose que se acoja a las pautas del procedimiento por delito menos grave, por la entidad del delito por el cual se está querellando. Esa acusación particular propia que le renacería como carga procesal al querellado admitido tendría que ser con posterioridad a que el fiscal presente su acusación. Primero el fiscal imputará, y ya le dije a ustedes que esa imputación o va a ocurrir en sede judicial si se tratara de un delito menos grave, o va a ocurrir en sede fiscal si no se tratare de un delito menos grave, conforme lo establece el 126A del COP, pero además una ya famosa sentencia de hace un año o menos, la sentencia 754 del 9 de diciembre de 2021 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ratificando el locatio, la locación de la imputación en sede fiscal. Si se notifica a esa persona por vía policial, porque así se notifican en fiscalía, para que acuda a sede fiscal, a que allí se realice la imputación y no comparece, ello le genera el sustrato ya, digamos, demostrativo al fiscal del Ministerio Público para que solicite la orden de aprehensión ante el Tribunal de Control
por imposibilidad de realizar la imputación en sede fiscal. Pero fíjense lo siguiente, les decía yo que la inadmisión o la desestimación de la querella puede ser porque el delito sea un delito de acusación privada, o porque el hecho no reviste carácter penal, o porque el hecho sí es de acción pública, no es de acusación privada, pero el hecho está evidentemente prescrito. Cuando estamos hablando de la prescripción, obviamente tendríamos que ahondar todo el abanico de prescripciones en el proceso penal venezolano, por lo menos concentrarnos en la prescripción de la acción o en la prescripción extraordinaria o judicial, que muchos hablan que no es prescripción, sino que es caducidad, porque obviamente no podríamos hablar de la prescripción de la pena, aquella que está descrito en el artículo 112 del Código Penal, porque si hablamos de la prescripción de la pena, estaríamos afirmando que ya se inició una causa que llevó a un juicio y que en ese juicio se dictó una sentencia condenatoria que ya fue impuesta, pero que se ha dado la fuga del impuesto penado y no ha podido purgar la pena. Bueno, en aras del tiempo y en la necesidad que alguien que haya ingresado acá tenga alguna pregunta en tiempo real frente a esta clase, vamos a dejar la cosa hasta acá y continuaremos, espero yo, el lunes de la próxima semana. Gracias. Y ahora me dedico a las preguntas, pues si es que la